Es poco probable que una persona que no tiene la seguridad personal de la salvación pueda conducir a otros en una relación íntima con Jesús. Puede ser capaz de convencer a otros de algunas doctrinas bíblicas y hasta puede hacer que la gente haga importantes cambios de estilo de vida. Pero ¿cómo se puede hacer buenas obras sin Jesucristo? Es imperativo que todo adiestramiento para la testificación y la evangelización incluya tanto lo doctrinal como lo espiritual. Debemos entonces equipar a la gente en lo espiritual y en las habilidades para la evangelización y la testificación, porque es un don bíblico y que necesitamos animar a la gente para que esto sea una realidad en su iglesia local. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando acerca de la testificación y la evangelización a la luz de las Escrituras. Y quien nos acompaña en esta oportunidad es Mildred Mayer. Gracias por acompañarnos, quien es enfermera, también empresaria en el área de, me imagino, del área de la salud médica. De la salud, ¿cierto? Sí. Y estamos muy contentos de tenerte y tener también la voz femenina en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, José, por la invitación al canal. Y muy contenta de estar acá. Esperamos conversar de este importante tema y que sea, ¿no es cierto?, beneficioso para nuestros amigos allá en la casa. Y vamos a estudiar un tema que es necesario no solamente para el área de la iglesia, sino para la vida en sí. Exacto. Que a veces es necesario equiparse, capacitarse para cumplir con un rol o con una función mejor. Así que vamos a ver una nota introductoria y ponga mucha atención. El entrenamiento deportivo es sin duda la base para una carrera exitosa independiente del deporte que se esté realizando. Uno de los sectores de la medicina que ha revolucionado al deporte en la última década es el estudio de la memoria muscular, la cual deriva en enormes beneficios para los deportistas. Por ejemplo, los jugadores de fútbol americano ejecutan cada cierto tiempo nuevas jugadas en el campo de juego, las que dependen en un 75% del trabajo que pueda producir el llamado lanzador o mariscal de campo. Este jugador entrena sus lanzamientos acorde al tiempo y distancia que deba recorrer el balón para hacerlo llegar a un blanco en movimiento, es decir, un compañero receptor. La repetición de los diferentes movimientos le dan al lanzador una memoria muscular. El jugador puede poseer una técnica de lanzamiento, pero en ocasiones debe ser diferente, dependiendo de las dificultades que presente el equipo rival. Mientras más repita una nueva técnica, mejor será su repertorio y por ende sus resultados. El mismo axioma se aplica a todo deporte. Quien más practique o repita un movimiento será sobresaliente, ya sea en básquetbol, fútbol o equitación, entre tantos otros deportes. Aún así, evidentemente también existe un porcentaje de éxito que depende del grado de talento innato que tenga un jugador. Damos gracias al equipo de Nuevo Tiempo por preparar estas notas que nos ayudan a entender un poquito lo que vamos a estudiar en este programa. Por ejemplo, lo importante del entrenamiento del lado de los talentos naturales por una parte, y el otro el esfuerzo y el desarrollo de aquellos talentos. ¿Qué te pareció la nota? ¿Sabes qué? Me pareció muy buena la nota, interesante. En todo tipo de actividades que uno realiza, yo como enfermera tuve que, ¿no es cierto?, capacitarme, adiestrarme, como hemos señalado, para poder realizar bien la actividad. Y entretenida la nota porque cuanto más, ¿no es cierto?, esta obra que es contarle a Jesús, de Jesús a otras personas, el Señor, tenemos ese privilegio de que el Señor guía y está detrás, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, y que va empujando y apoyando esta obra. Es decir, no solo nuestro adiestramiento, nuestra capacitación, sino que también el Señor guía. Acá cuando entrenamos y corremos, ¿no es cierto?, para cada vez correr más fuerte, o los equipos de fútbol, es un talento bien personal.
grupal como equipo. Sin embargo, acá tenemos ese plus de que este trabajo, el Señor, ¿no es cierto?, Dios lo guía. Y eso nos permite y nos da la oportunidad de poder ir aprendiendo cada vez más. Y vamos a pedirle a Dios que nos dirija en este programa, pedir también por aquellos amigos de Nuevo Tiempo que necesitan de nuestras oraciones, que quizás estén pasando por alguna dificultad y que también nosotros queremos orar por ellos. Así que usted nunca pierda la confianza en Dios, vamos a orar por, no tan solo por este programa, sino también por sus necesidades. Así que te quiero pedir que tú puedas dirigirnos en oración. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has bendecido, nos has acompañado y porque nos permites estar acá repasando, estudiando, conversando este tema, esta gran misión que tú nos has dejado acá en la tierra, de contarle a nuestros amigos, a nuestras familias, a las personas que conocemos sobre ti. Guía esta conversación, quédate con nosotros, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mildred, antes de comenzar y de irnos de lleno al tema, tú eres enfermera, pero también estás como empresaria. Cuéntanos un poquito acerca de tu vida para que la gente, yo sé que hay mucha gente que te conoce, tú eres miembro de la Iglesia Adventista de acá en Santiago de Ñuñoa, pero hay mucha gente que nos ve a través de Nuevo Tiempo que le gustaría saber quién es Mildred. Bueno, mi nombre ya lo dijiste, soy Mildred Mayer, soy enfermera, estudié en Temuco. No soy oriunda de Santiago. Temuco queda al sur de Chile. Porque al sur de Chile, para la gente que nos ve desde lejos, claro, 5 ya, la verdad, José, ahora con el pavimento y buenas carreteras de Chillán, en que estuve casi toda mi infancia. Luego me trasladé a Temuco y estudié allá enfermería. Después de recorrer varias ciudades de Santiago, me vine aquí, o sea, del sur, me vine a Santiago y llegué el año 2000. Del año 2000 estoy acá con mi familia, soy casada, tengo 3 hijos y estamos acá contentos haciendo diferentes actividades. Llegué como enfermera clínica, trabajé en varios hospitales y hace 5 años me aventuré a iniciar un proyecto en forma independiente, pero que es un gran privilegio para mí poder administrar una empresa que vaya, ¿no es cierto?, a trabajar con las personas necesitadas, con los hospitales públicos en gran medida, entregando personal médico, personal de enfermeras y técnicos paramédicos que trabajan en el hospital. Así que me dedico a eso tiempo completo, además de mi familia. Ser madre, ¿cierto?, de 3 hijos. 3 hijos. Varones. El mayor niños. Es varón, tiene 17, está por cumplir 18 años. Y las otras 2 son niñas, de 15 y de 11 años. Muy bien. Y seguramente en la experiencia, no tan solamente como enfermera, sino también como empresaria, hay algunos elementos del programa de hoy que seguramente tu experiencia nos va a ayudar mucho a entender. Y hay algo que una empresa, para que funcione, o un equipo para que llegue a cumplir con su objetivo de ganar el partido, necesita entrenamiento, necesita capacitación, incluso motivación, equipar a este grupo de personas para que logre un objetivo. Sí. Si podemos ir a una empresa primero y luego tomar ese elemento y llevarlo a lo espiritual, a una iglesia, por ejemplo, dentro del adiestramiento, ¿qué elementos son necesarios, qué son importantes para que finalmente se consigan los objetivos? Sí, es trascendental lo que tú me preguntas, José. Definitivamente es necesario hacer un programa de capacitación que vaya orientada a cumplir los objetivos que uno quiere lograr con las personas. Yo tengo más o menos 140, 150 trabajadores en la empresa y todos los años un desafío trabajar con ellos en las diferentes áreas, en los diferentes temas. Y para cumplir, ¿no es cierto?, ciertos objetivos, para que el trabajo sea claro, sea eficiente, tenemos que hacer un programa de capacitación que implica, ¿no es cierto?, capacitar, adiestrar
a las personas en cada uno de los roles y las actividades que realiza. Tanto técnicas, que son procedimientos técnicos aprendidos, como también habilidades importantes para el ser humano, que esto de conversar, de relacionarse con la gente, de poder empatizar, ¿no es cierto?, con el dolor ajeno, de poder resolver los conflictos. Para todo eso es necesario realizar un programa de capacitación constante con el personal y de esa manera cumplir el objetivo que tenemos como empresa. Como haciendo un paréntesis dentro de lo que estás comentando, leyendo algunos artículos de administración, decía que las capacitaciones a veces cumplen varios objetivos, no tan solo querer que la producción sea mejor o prestar un mejor servicio al cliente finalmente, sino que también se ocupan como la capacitación como un elemento motivacional, porque la persona que trabaja o el empleado allí se va a sentir más cómodo, que es valorado por la empresa. Y lo que tú mencionas tiene harta relevancia, José, hoy por hoy, la motivación de las personas para hacer su trabajo es importante en el quehacer diario. Y parece que a todos nos gusta estudiar, ¿no es cierto?, capacitarnos, aprender cosas nuevas. El trabajo rutinario, el trabajo que es parejo, agota, cansa, debilita. Y en ese sentido, este tema y que vamos a hoy día repasar, que implica que en la medida que yo trabajo, comparto, ¿no es cierto?, de Jesús con otras personas, me dedico a hacer diferentes trabajos misioneros, nos van ayudando en forma personal a crecer espiritualmente, nos van motivando, ¿no es cierto?, aumentando la fe, ayudándonos a conocer más a Dios. Y en ese sentido se logra también ese otro objetivo que tú mencionas, es decir, aprendemos a hacer las cosas mejor, pero además el proceso implica que nos motivemos, que crezcamos espiritualmente y que conozcamos más a Dios. Aunque la iglesia no es una empresa en el sentido crudo de la palabra, ¿no? Sí. Pero tiene algunos elementos que podríamos nosotros asociar, y uno de esos es la capacitación o el adiestramiento. También en la iglesia es necesario que los que ingresan y son parte de esta iglesia, de este grupo que trabaja por el Señor, se capaciten también en algunas áreas, de acuerdo, me imagino, a los dones, de acuerdo a los talentos. Hay algunos que tendrán talento en el área musical, por ejemplo. Exacto, todos somos distintos y tenemos distintas habilidades. Dios nos dio esas posibilidades en que no hagamos todos lo mismo. ¿Sí? Nos ponemos todos a predicar, nos ponemos todos a tocar piano o a hacer otras actividades. No tiene mucho... No se cumple mucho el objetivo. La idea es ir Y de hecho variando. Yo creo que nadie nace sabiendo tocar piano o tocando algún instrumento o cantando excelente, aunque hay algunos dones muy por excelencia, pero aún así siempre hay un grado de adiestramiento, por el gusto se van algunos y se pueden capacitar. Me imagino que grandes predicadores también no partieron siendo grandes predicadores, sino que fueron adiestrándose o capacitándose e incluso estudiando áreas relacionadas con lo que estaban haciendo para cumplir mejor. Si en una empresa, entonces pienso, si en una empresa la gente se capacita para cumplir el mejor servicio, cuanto más entonces la iglesia debiéramos nosotros tener constantemente como una especie de escuela, ¿no? De capacitación para que la gente vaya desarrollándose. ¿En qué áreas, por ejemplo, en la iglesia la gente podría desarrollar más sus talentos? Sí, antes que pasemos a eso, José, yo quería decir previamente que cuando uno quiere capacitar al resto, debe primero saber qué es lo que quiere capacitar. Suena de perogrullo, pero en este sentido, qué relevante es que la persona que vaya a compartir y a enseñar sobre todo este trabajo misionero, primero viva en forma personal ese ministerio. Por eso es muy interesante lo que tú dijiste en la nota introductoria, ¿no es cierto? Porque primero, para que uno sea buen evangelista, ¿ya? Y le vamos a decir a la gente, a nuestros amigos en la casa, evangelista tiene que ver con compartir este evangelio eterno con otras personas, compartir de las cosas que aparecen en la Biblia, ¿no es cierto?, que hemos aprendido y sobre todo
compartir nuestra vivencia personal con otras personas, pero va a ser muy difícil que podamos compartirla si no la hemos vivido primero. Es decir, el evangelista primero tiene que tener muy arraigado este evangelio eterno en forma personal. No podemos dar lo que no tenemos. Exactamente, yo creo que eso en primer lugar, José, es lo básico y que a veces nos cuesta o falla, ¿ya? Entre que estamos tan preocupados del trabajo, podemos descuidar nuestra propia vivencia personal con el Señor. Y eso es fundamental. Creo que en el caso de los pastores, en el caso de aquellos dirigentes que realizan, ¿no es cierto?, campañas evangelísticas y trabajo misionero en general, cuán importante es mantener, primero, en primer lugar, este estudio de la palabra, de la Biblia, ¿no es cierto?, este momento de oración, de tal forma de impregnarnos del Evangelio, estar felices con el reino de los cielos que queremos compartir. Bueno, y estudiando durante toda esta temporada, hemos visto que la testificación tiene que ver con eso, es contarle a otras personas lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido. Sí. Por lo tanto, la testificación o la evangelización tiene que ver más que con el conocimiento doctrinal necesariamente, que en algún momento es necesario, pero tiene que ver más con mi experiencia con Dios. Sí. Y si, por supuesto, ese evangelista no vive el evangelio o el evangelio no es real en su vida, es muy difícil que pueda hacer lo que él espera hacer. Exactamente. En ese sentido es importante vivir lo que esta experiencia que queremos contarle al resto de las personas. Y Mildred, me imagino también que, por ejemplo, si un joven va a la universidad a estudiar y tiene un profesor que quizás no tiene la experiencia en el campo de trabajo, se nota, o también la poca seguridad o confianza en que esa clase o esa enseñanza va a ser tan efectiva como la podría entregar un profesor que sí tiene años de experiencia en medicina o en el área empresarial o lo que sea. Sí. Vamos a seguir estudiando este tema, pero no vamos a hacerlo inmediatamente, vamos a ir a una pausa y no se aparte la compañía Nuevo Tiempo, porque ya regresamos con Mildred, mucho más de lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Podrás solicitar el material gratuito La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana que nosotros te lo enviaremos si tan solo tú lo pides. No sé si has tenido algún fracaso o algún éxito. ¿Cómo enfrentamos los éxitos y los fracasos? Le preguntamos eso a la gente en la calle y esto fue lo que nos respondió. De un fracaso, ¡uy, hay tantas! Los fracasos. ¿Qué lecciones de los fracasos? Cerrar la puerta nomás y volver a empezar. A ver, por ejemplo, de un fracaso que me fue mal, la otra que no supe hacer el negocio, y la otra que no fue un poco habilosa y pude tomar otros medios y no los tomé. Aprender qué error cometiste y tratar de no volverlo a cometer. Un fracaso en la vida. Que siempre hay que ser optimista y mirar en el fondo lo que te dejó como positivo, la enseñanza que puedes tener y tirar para adelante, no vas a seguir. Aprender a que no me vuelva a pasar de nuevo. Con el tiempo y con cada fracaso te va madurando más. Alto valor, ¿no? Y tirando de arriba. Si no, esto no te sirve de nada si te echas a morir. Muchas. Bueno, con resignación nada más, oiga. Que un día, que todos los días no son iguales y que ya el otro día puede ser mejor. Bueno, yo creo que todos en algún momento en la vida hemos fracasado y pienso que uno tiene que verlo desde el punto de vista positivo. Muy interesante la nota que hicieron nuestros amigos en la calle, porque nos respondían varias cosas interesantes. Yo anoté algunas, por ejemplo. No supe hacer el negocio.
seguro no lo vuelvo a hacer. Yo creo que de alguna manera cuando uno, quizá en el momento el fracaso, Mildred, no es tan grato, pero después ese fracaso te ayuda a no volverte a equivocar. De alguna manera es un aprendizaje. Es parte del adiestramiento, parte del aprendizaje. ¿Qué te pareció la respuesta de nuestro amigo ahí en la calle? Sí, muy interesante y bastante buena. La verdad es que no estamos habituados a los fracasos, nos cuesta pegarnos en el suelo y de repente darnos cuenta que nos equivocamos, que estuvimos por mal camino, o simplemente después de ponerle tanto esfuerzo no resultó lo que queríamos. Tenemos distintas personalidades cada uno y cada uno afrontamos esos momentos de fracaso de diferentes maneras. Pero el Señor nos anima y Dios nos motiva a que aquellos fracasos o momentos medio débiles pueden llegar a ser aprendizaje para el futuro. Si uno pudiera escoger seguramente la elección de uno serían solamente éxitos. Le gustaría siempre triunfar, siempre alcanzar los objetivos, pero la vida no está determinada así. En la vida pareciera, incluso hasta parece que hay mucho más fracasos que éxitos, ¿no? Y eso va a depender, José, de la expectativa que uno se ponga. A veces uno se equivoca en la expectativa y se pone metas muy altas o tiene una concepción de las cosas muy ampliada y claro, fracasamos después o nos desmotivamos porque no resultó tal. Ahora, puede ser y en relación a eso, y aunque nos saltemos un poquito la pauta que tenemos de conversación, pero en la Biblia también encontramos que existieron algunos fracasos. Sí. O pareciera que el objetivo general del cristianismo, de alcanzar a todo el mundo con el mensaje, no ha sido posible. De hecho, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para algunos fue claramente un fracaso. O algunos de nosotros que quizás escogimos por un camino quizás como cristiano de las cosas de Dios, pero que quizás hubiésemos escogido un camino diferente, podríamos decir, estaría viviendo mejores momentos de lo que estoy viviendo ahora. No sé, pero encontramos nosotros también ciertos fracasos que están relacionados con las cosas de Dios. En la vida del pueblo de Israel, en la vida de los religiosos, en la Biblia misma encontramos que no todo fue de color arcoíris, ¿cierto? O una primavera eterna, sino que existieron algunos fracasos que nosotros encontramos ahí. ¿Tienes tú alguno que podamos recordar con nuestros amigos al nuevo tiempo? Cuando tú te escuchabas, José, me acuerdo de los discípulos. Y la verdad que este tema uno se pone a pensar y a repasar, ¿no es cierto?, a leer en la Biblia cómo fue la experiencia que Jesús tuvo con sus discípulos, con aquellos que invitó a seguirlo. Y los discípulos, ¿cierto? Y tenemos los versículos en que Dios instruye, ¿no es cierto? Les da diferentes instrucciones, a veces más profundas y otras veces domésticas, como diciendo, si ustedes lo reciben, entren en la casa, saluden. Ese tipo de sugerencias también la dio Jesús a sus discípulos. Pero no les fue siempre tan bien como ellos querían. En Mateo, vamos a invitar a nuestros amigos a buscar ahí en la casa el libro de Mateo, capítulo 17 y versículos del 14 al 20. Mateo 17, y vamos a encontrar ahí un pasaje, ¿no es cierto?, de los discípulos, y dice, cuando llegaron, desde el 14 en adelante, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y por supuesto, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo sana a este hijo. Podríamos mencionar que este fue un fracaso de los discípulos, y como esto varios, en que la gente o la persona que necesitaba el milagro tuvo que recurrir a Jesús porque los discípulos no pudieron
realizarlo. Bueno, y quizá humanamente nosotros vamos a ver muchos más otros fracasos que o aparentemente parecen fracasos. No lo sabemos si era una estrategia también de Dios de tratar de enseñar, de adiestrar a los discípulos en este caso, pero si lo traemos a nuestro tiempo, un grupo de hermanos está orando por alguien que está enfermo. Ese enfermo finalmente muere, no se recupera. Ocurre harto eso. Y por otro lado, otro grupo de personas ora por otro hermano enfermo, pero esa persona se recupera, se sana. Entonces, vemos que hay dos grupos, uno tuvo un éxito y el otro fracasó en su oración. ¿Podríamos nosotros considerar eso un fracaso? No. No. ¿El error está en ellos? No, definitivamente no. Nosotros le pedimos al Señor, yo que estoy en el área de la salud y constantemente muy cercana a las personas enfermas, muy cercana a las personas también que prontamente fallecen, ¿cuánto quiere uno que vayan por el camino más que del éxito, de victoria en el sentido de su recuperación? Sin embargo, hemos hablado ya, ¿no es cierto? Dios conoce nuestros planes y conoce nuestro futuro y Él decide. Eso no es necesariamente un fracaso. Sin embargo, a veces en este aprendizaje el Señor permite que nos caigamos, ¿eh? Porque de esa manera, ¿no es cierto?, los discípulos aquí aprendieron una lección. Aprendieron que les faltaba fe. Lo importante es que hicieron esto, en los siguientes versículos aparece que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y a veces después de que hemos hecho una actividad misionera, que hemos trabajado con nuestros hermanos, también no nos resultan las cosas. Y es bueno que le digamos al Señor, ¿por qué? Bueno, y no ha pasado mal? En el caso personal como pastor, de pronto uno trabajando por alguien que a lo mejor muestra un interés por las cosas de Dios y uno dedica tiempo, trabaja en eso, da un estudio bíblico, lo visita, uno se esfuerza por eso. Un tiempo valioso. Y no más valioso que quizás la salvación de él, por supuesto, pero uno trabaja por su salvación y de pronto esa persona no decide y dice, no me interesa más, de un momento a otro dice, no quiero saber más de esto. ¿Cómo consideras tú como pastor es un fracaso? Y uno tiende a pensar en eso, humanamente te lo comento, ahora Dios sabrá si esa semilla en algún momento dará fruto, pero uno en ese momento siente que, a lo mejor no estuve bien en algo, que hice, para la próxima voy a tratar de usar este método, esta estrategia, no sé. Por eso es importante ir aprendiendo de a poco. Primero tener muy claro la misión, ¿no es cierto? Y tú lo hablaste en los programas anteriores, ¿no es cierto? La meta o la misión que queremos cumplir y es comunicarle al resto, ¿no es cierto? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Dios? Sin embargo, uno de a poco va aprendiendo que hay métodos, hay estrategias y que el Señor les enseñó a sus discípulos. Y también a nosotros hoy en día, de a poco uno va aprendiendo... Que no alteran de alguna manera la misión. Para nada, pero que es necesario un aprendizaje progresivo y primero será observando, ¿no es cierto? Después haciendo. Con esto me acuerdo y te señalo, mi esposo es cirujano, está todo el día en pabellón operando. Imagínate que él apenas salió de médico, cirujano, le entreguen el bisturí a operar sin que haya observado primero su cuánto tiempo. La escoba, digamos, dejaría lagrando el pobre paciente. No, sabes que los cirujanos y muchas otras especialidades, por supuesto, también, pero pasan mucho rato observando, mirando, nada más aburrido a veces para ellos, otras veces entretenido, pero es necesario que pasen con el cirujano que ya sabe, observando cómo lo hace. Cómo suceden las cosas, cómo se hacen. Dan cada paciente, que en este caso, ¿no es cierto?, puede ser un amigo distinto, son distintos, tienen diferentes reacciones, ¿me entiendes? Entonces es importante que nosotros también en la iglesia, aquellos dirigentes, aquellas personas que ya han hecho trabajo misionero, acerquen a otras personas que están interesados y primero los inviten,
los inviten a visitar a alguien. Sin tantas responsabilidades en ese trabajo misionero, pero que sí observen y aprendan. Sí, sí. Y ahí yo cuando era chica acompañaba mucho a mi tía o a mis papás a hacer visitas. Y era entretenido, fíjate, yo fui aprendiendo de ahí, no solo en manejarse en la Biblia, en los diferentes versículos, también en poder empatizar con el otro, preocuparse. Por lo tanto, observar primero es necesario. Ahora, yo creo mucho en eso, que uno tiene que aprender de aquellos que saben, ¿cierto? Pero también siento que la misma iniciativa de los jóvenes, por ejemplo, vale tanto más que la experiencia de aquellos que saben. Sí. Entonces también uno tiene que hacer un complemento. Y traen aire fresco, digamos. Exacto, porque creatividad. Porque existe algo que es la misión que tú dices que es nuestro desafío a alcanzar. Sí. Pero las estrategias también con el tiempo van cambiando. Sí, absolutamente. Yo recuerdo los que son, en el caso de la Iglesia Adventista, los más antiguos, habían campañas evangelísticas que duraban 3 meses. 3 meses, todas las noches, las campañas evangelísticas. Del estudio de Apocalipsis, de Daniel, ¿cierto? O de salud primero partía. De la familia. O estrategias que tenían que ver con golpear puerta a puerta una casa. Por ejemplo, si uno va a la ciudad de Santiago, hay muchos edificios, conserje, no es tan fácil golpear una puerta o entregar un material o un libro, a veces hay que pedir los ciertos permisos. Va a depender de cómo se dé el escenario del lugar donde yo estoy. Fíjate que yo estuve 3 años en Puerto Cisne, ¿ya? De Coyhaique a la costa, en el sur de nuestro país. Bien al sur. Bien al sur. Y uno va conociendo ya a la gente difícil, tú no lo puedes invitar probablemente a una campaña grande o a una reunión o a la iglesia incluso, sino que visitarlo por otra actividad, ¿ya? Saber cómo están y de a poco ir, ¿no es cierto?, dentro del diálogo, introduciendo los temas del Señor Jesús a través de nuestro testimonio. Ahí hay diferentes estrategias. Porque en el fondo, en algún lugar puede que uno salga con un megáfono y que funcione. Y funcione el asunto y llegue mucha gente. En otros lugares no va a ser así. Algunos va a funcionar a través de la entrega de un material, de un libro. Yo le regalo un libro, una Biblia a una persona y la persona va a empezar a leer y estudiar. Otro a lo mejor a través de los medios de comunicación. De alguna manera este programa es una estrategia para que toque los corazones de algunos de nuestros amigos para que se entusiasmen en el estudio de la Biblia. Más allá que nos conozcan o miren las personas, acá tiene que ver con que nosotros queremos que usted estudie la Biblia, conozca más de Dios y tenga una experiencia con Él. Pero una estrategia, ¿cierto? Pero queremos llegar a la misma misión, finalmente. Exacto, tenemos que llegar a la misma misión. Por ahí leí un libro, no recuerdo bien en este momento cuál, que de cierta forma buscaron algunas estadísticas y la forma o la estrategia en que más personas conocieron a Jesús y decidieron por Él. Fíjate, José, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero fue a través de cercanía o conocimiento de un amigo, de un familiar. Al parecer, estas instancias que Jesús también tuvo con personas individuales, conociéndolas, ¿no es cierto?, era una de las formas que más resultado tenía, sin desmerecer esto que estamos haciendo hoy día, ¿no es cierto?, que es a través del canal, otras veces a través de libros. En marzo, ¿te acuerdas que estuvimos repartiendo algunos libros importantes, Impacto de Esperanza? Pero parece que la cercanía, la gente está acostumbrada y quiere, ¿no es cierto? Yo creo que nuestros amigos en la casa comparten que ese diálogo, esa cercanía, ese momento que se produce cuando alguien se conoce y puede compartir del Señor, tiene buenos resultados. Ahora, ¿qué consejo nosotros le daríamos a nuestros amigos de Nuevo Tiempo? Me gustaría
si alguien piensa y dice, me gustaría entregarles a otro el mensaje, contarles a otros mi experiencia con Dios, ¿cómo lo hago? Porque yo nunca he salido, nunca nadie me ha enseñado. Y quizás la orientación que tú entregaste al comienzo podríamos repetirlas nuevamente, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor hay que observar primero, después hay que ir con un hermano mayor que sepa la experiencia, y en algún momento tendremos que tomar la determinación de decir, ya, ahora voy y yo lo hago. Exacto. ¿Cómo le entregamos esas indicaciones? Una receta misionera que le podamos entregar a nuestros amigos de Nuevo Tiempo. Sabes que es una pregunta que permanentemente hace la iglesia. Yo participo activamente en la iglesia y hay hermanos más jóvenes que se acercan y personas, amigos, y que dicen, ¿cómo puedo yo salir? ¿Cómo lo hago? Nunca he salido, y tienen cierto temor a hacerlo, pensando que hay que cumplir todo un protocolo, unos requisitos. Lo primero que yo les digo, ¿no es cierto?, la gana, el interés de querer hacerlo, ¿ya? La convicción y esa habilidad y ese interés que el Señor pone a través de su Espíritu Santo, a través de uno. Y lo que hemos hecho, nosotros por lo menos en mi experiencia, es esto que mencionas tú, ir a veces de a 2 o de a 3, en que primero con una persona que ya lo haya hecho y que inicia el diálogo con una persona que queramos darle, por ejemplo, estudios bíblicos o queramos contarle de Jesús, para que vayamos observando cómo lo hace y prontamente, no mucho tiempo más, aquella persona nueva que quiere empezar a contar de Jesús comience a participar, ¿ya? Para eso podrá llevar algo escrito, un bosquejo, le da cierto orden y lo pone quizás a veces menos nervioso, y sabes que, de prepararse un poco también para la visita. Te voy a contar a través de un texto también. Busquen su Biblia usted, junto a nosotros, el libro de San Mateo, el capítulo 11. El versículo 1, es un texto muy importante porque muestra cuál es la actitud de Jesucristo ahí con sus discípulos. Capítulo 11 del libro de San Mateo, versículo 1, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Me imagino yo a un Jesucristo diciendo, esto es lo que vamos a hacer, pero luego se lo mostró, mire, así se hace. Cuando comencé, yo me dediqué mucho tiempo a dar estudios bíblicos. Y cuando me llevaron la primera vez a dar estudios bíblicos, me dijeron, lo que tú vas a hacer, vas a buscar en la Biblia y le vas a pasar a la persona el texto para que lo lea. Mira, una cosa básica. Ese era mi trabajo. Pero que aprendí mucho, sí, porque después los textos me los sabía de memoria. Vamos a seguir hablando de estos temas interesantes, vamos a ir a una pausa y ya volvemos en más lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Recuerda que estamos estudiando acerca de la testificación y la evangelización. Si quieres llamarnos, pedir el material gratuito que es La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana, nos puedes llamar a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos también al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Estamos junto a Mildred estudiando estos hermosos temas. Me imagino, Mildred, que la experiencia, tú eres parte de una iglesia desde pequeña, o toda la vida, me imagino. Sí, desde clase cuna seguramente, re chica, mis papás me llevaron a la iglesia. Mis papás son adventistas, mis abuelos son adventistas, así que he estado ligada bien cercanamente al trabajo en la iglesia. Y me imagino que el trabajo de la iglesia hay mucho que uno ha visto y uno lo hace por repetición. Yo te contaba que cómo aprendí de alguna manera de estudios bíblicos y mis primeras responsabilidades eran buscar el texto y leer. Y ¿después qué hiciste? Después ya leía, perdón. Primero los buscaba, después leía y ya después uno al
tantas veces buscar en la Biblia, interesante, ¿no? Sí. El texto, era muy fácil poder dar estudios bíblicos a las personas porque uno ya se dominaba mucho la Biblia. Tenías ¿no? marcado seguramente. En el tema del aprendizaje también uno va adquiriendo algunos conocimientos. Por ejemplo, hay personas que anotan, yo tengo unos papelitos por aquí en mi Biblia que tengo anotados algunos textos, marcadores, algunas concordancias. Uno tiene que ir mirando y quizás aplicando aquellas estrategias que sean más, digamos, más fáciles para uno o más prácticas, ¿no? Sí. Pero todos tenemos una responsabilidad que cumplir de alguna forma, independiente si es compleja o menos compleja, pero finalmente estar dispuesto a cumplir. Ahora, ¿sabes qué? ¿Sí? Disculpa, José, esto último que tú mencionaste, todos debemos cumplir de cierta manera. A veces, y uno mismo pasó por esa época en que pensaba, ¿no es cierto?, decía, este tema del evangelismo es para el pastor, el primer anciano, los ancianos, el encargado misionero, los encargados y aquellas personas, ¿no es cierto?, le vamos a contar a los amigos de la casa, aquellas personas que se han dedicado a esto por más tiempo. No a nosotros, nosotros estamos ahí para quizás orar, para estudiar, para escuchar en la iglesia la palabra de Dios. Sin embargo, cuando uno lee lo que Cristo nos pidió, ¿no es cierto?, desde todos los 3 años y medio en su ministerio, lo que hizo con sus discípulos, fue que cada persona sienta y sepa que tiene esta misión. Es decir, este es un trabajo de todos. Y como es de todos, cada uno, como decías tú, tiene que ir incorporando su forma de hacer este trabajo. Y probablemente el pastor, ¿no es cierto?, sea quien lidere. A mí me gusta eso, José, ver que de un tiempo a esta parte el objetivo del pastor o del dirigente es hacer que la iglesia entera trabaje, movilizar a la iglesia, porque antes eran como grupos, ¿no es cierto?, que se dedicaban. Ahora la idea es que todos en nuestras clases, o los niños, los jóvenes en su forma, con otros jóvenes, participen de actividades misioneras, tal como decías tú, aplicando distintas estrategias. Y es que yo creo en eso, porque el éxito evangelístico de una iglesia, por ejemplo, no está en que quizás tenga un gran predicador estrella. Sí, que antes tenía como esa... Exacto, un gran evangelista. Esa misión. Sino que la movilización, si llamémoslo de esa forma, ¿no?, que es una palabra que ocupamos dentro de la iglesia, pero si lo podemos entender así, que es la movilización laica. Exacto. Movilización, hoy día hay que tener cuidado con esa palabra, mucha protesta, ¿no? Pero la movilización laica, en el sentido de que todos comprometidos de una u otra forma, en algún área, porque a lo mejor la abuelita que tiene, no sé, cerca de los 100 años, no va a poder salir en búsqueda de un nuevo territorio, pero sí puede estar orando, sí puede estar recibiendo algunos contactos, inscribir a la gente, etcétera. Todos podemos hacer algo. Mientras más gente comprometida en la iglesia con la predicación del mensaje, con el Señor finalmente comprometido, yo creo que va a ser una iglesia más exitosa en todos los aspectos. Gana el que entrega el Evangelio y por supuesto vamos a ganar en cantidad de gente que conoce más del Señor. Ahora, también podemos, así como aprendemos del fracaso que hemos visto y ahí a la gente que nos respondió en la calle, también podemos aprender del éxito. Sí. ¿Qué cosas podemos aprender o cómo aprendemos del éxito? ¿De quién? ¿De nosotros? ¿El éxito también de los demás? Aprendemos de ambas. Yo creo que cuando el resto, o en este caso cuando a iglesias le ha ido bien, ha tenido un trabajo activo, ¿no es cierto?, podemos como iglesia aprender de eso, ¿ya? O nosotros como personas, decir, ¿sabes qué? ¿Cómo que le resulta a esta persona? Siempre tiene como que atrae como imán, ¿no es cierto?, a las personas. ¿Cómo lo ha hecho? Creo que también podemos aprender de eso, mirando a aquellos que han tenido buenos resultados.
no necesariamente que se van a poder replicar exactamente a nosotros. Yo creo que nuestro trabajo misionero, José, lo tenemos que plasmar desde nosotros mismos. Es decir, no nos tiene que quedar como una ropa incómoda, sino que tiene que ser ajustado a nuestra medida, a nuestras habilidades. Por supuesto, Dios capacita, ¿no es cierto? Hemos leído que Dios nos instruye, nos da esa habilidad, pero sin duda hay muchas cosas, tips, ¿no es cierto? Y algunas cosas que podemos imitar, que podemos traer a nuestra realidad, de iglesias o de personas que les ha ido bien, que han podido participar y hacer un buen trabajo. Y dentro del margen de lo correcto, porque estaba pensando mientras tú comentabas, algunos que aparentemente son exitosos, ¿no? Yo me acuerdo de un gran predicador televisivo antiguamente, era muy exitoso, pero él estaba viviendo en pecado. Entonces, y las estrategias que él utilizaba para esa masividad de las personas no eran las estrategias más correctas tampoco para motivar a la gente. Yo podría ser un predicador muy exitoso si le pago a la gente para que vaya a mi iglesia, le pago 15.000 pesos por reunión, por ejemplo. Por ahí en un libro decía, José, que un predicador o una persona de marketing, no de la iglesia, le había dicho a un pastor, usted diga cuántas personas quieren que vengan y de qué tipo, y yo las traigo. Es un tema de marketing. Es cosa que usted me diga, ¿sabe qué quiero tener acá a las mujeres? Y yo hago la propaganda, ¿no es cierto?, el marketing para que lleguen esas personas. Cuando hablamos de este trabajo, evidentemente hablamos de otra cosa. Y por eso es bueno recordar lo que hablamos al inicio, ¿no es cierto?, que primero la persona que esté parada ahí o que esté trabajando o como señalaste tú, este predicador exitoso, entre comillas, tiene que vivir el Evangelio. Qué triste es que hagamos un trabajo exterior, ¿no es cierto?, pero o queramos unos resultados exitosos para alimentar nuestro propio ego, quizás. Ojo con eso. Yo creo que hay que pedir mucha ayuda al Espíritu Santo. Y una iglesia exitosa, una iglesia grande, no se mide necesariamente en la cantidad de personas, sino que se mide en lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo creo que nuestro mayor desafío tiene que ver con eso, Mildred, ¿no? Y usted también tiene que pensarlo muy bien. ¿Cuál es el mayor éxito que puede tener un cristiano? No está en que tenga muchas habilidades, muchos talentos, muchos dones. Y de hecho muchos de nosotros no tenemos ninguno. O tenemos alguno, pero está medio aporreado ahí, ¿no? Pero el estar de la mano del Señor es nuestro mayor desafío. Sí. Creo, ¿no? Con sinceridad. Y lo demás vendrá por añadidura. Cuando Cristo le dice, ¿no es cierto?, a su discípulo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no es cierto? Esto está en Mateo 4:19. Busquémoslo. Invitamos a nuestros amigos, seguramente nos queda poco tiempo, pero algo que tú señalabas, San Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay harto que hablar de este versículo, pero si me preguntan, lo primero que salta a mi vista es esta palabra haré. Dios hace la obra. Jesús es quien nos habilita y permite que nosotros podamos compartir y ser testigos de Él a otras personas. Por lo tanto, debemos confiar con los dones que tengamos, algunos más, otros pocos, dices tú. Yo creo que más de algunos todos tenemos, pero el resto lo hace Cristo. Exacto. Y fíjate que lo que Jesucristo hizo con sus discípulos fue de alguna manera eso. Él los trajo así primero, ¿cierto? Y luego les dijo, bueno, vayan. Exacto. ¿Cierto? Mi experiencia que he tenido con ustedes, por favor, replíquenla a los demás. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Busque también usted en su Biblia ahí con nosotros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y en este sentido, los éxitos que tengo en la iglesia
no está ligado a las personas. Los éxitos que tenga una iglesia está ligado al crecimiento que lo da Dios. O sea, que el hecho de que una iglesia sea una iglesia, yo estaba en la iglesia de Ñuñoa, por ejemplo, una linda iglesia. Qué ¿cierto? buena iglesia. Exacto, ¿cierto? Aquí varios de Ñuñoa, por eso siempre lo digo, ¿no? A la iglesia de Ñuñoa. Pero una linda iglesia. Si usted viene fuera del país y viene a Santiago, vaya a la iglesia de Ñuñoa, lo van a recibir muy bien. Pero no podemos nosotros acreditar lo lindo que es esa iglesia, no se lo podemos acreditar a las personas necesariamente. Ellos son instrumentos para que Dios intervenga y actúe. El hecho es que no podríamos decir, por ejemplo, hay mucha gente que ha llegado a tener una conversión o a cambiar su vida producto de la intervención del canal Nuevo Tiempo, que ha tocado su vida. Uno podría decir, no, qué bueno lo que hacen ahí en el canal, es por el canal de televisión, ¿no? Dios interviene o usa como instrumento este canal, pero el éxito finalmente la gloria se la debemos atribuir al Señor. Qué bueno que lo mencionas tú, porque como seres humanos tendemos rápidamente a creernos el cuento y a aumentar nuestro ego. Nos crece de forma exponencial, no nos cuesta mucho. Sin embargo, de Dios es la obra y, como leíste tú acá, es quien, ¿no es cierto?, dirige. Ahora, si vemos alguna estrategia que está utilizando alguna iglesia, que podemos aplicarla, o más que copiarla, contextualizarla a nuestra iglesia, podemos hacerlo. Hay varias experiencias que se están haciendo en algunas otras iglesias que son muy apropiadas a lo mejor para la iglesia. Por ejemplo, una iglesia en una ciudad grande, cualquiera de Sudamérica, va a ser muy distinta a una iglesia de una ciudad pequeña, ¿cierto? Sí. Y a veces hay estrategias que se han utilizado en grandes ciudades para evangelizar, que debemos nosotros mirarlas un poquitito, porque a veces no están, bueno, hay dificultades en todas las iglesias para enfrentar un desafío evangelístico. Sin embargo, si uno mira cómo le ha resultado a otras iglesias, podríamos tener ahí y llegar a ser otra idea. Éxitos también nosotros. Por ejemplo, antiguamente no se usaban los grupos pequeños o las células, como se dice en alguna iglesia. Se toman estas ideas y se aplican también acá. Antes estaban las parejas misioneras y todavía. Y es un consejo bíblico, ¿no? Y leemos en varios versículos que Jesús dice, envió, ¿no es cierto?, a 2 de sus discípulos, Juan y Pedro fueron a hacer cierta actividad porque necesitamos siempre apoyo. Debemos aprender del éxito de algunas estrategias, sobre todo en nuestro tiempo. Por ejemplo, estaba leyendo ahí sobre las campañas evangelísticas que se hacen a través de Internet. O las cadenas de oración a través de Internet. Porque la gente a lo mejor no tiene tanto tiempo hoy día para ir a la iglesia. No sé si está bien o mal, eso es lo que ojalá que vayan a la iglesia, porque la semana también hay reunión. ¿Cierto? A veces los templos pasan vacíos y se ocupan una vez a la semana. Pero no voy a meterme en ese tema ahora. Pero tiene tiempo para meterse a Internet. Y podría perfectamente, mientras trabaja, mientras está haciendo algo, poder tener momentos de oración a través de una cadena de oración a través de Internet. Y eso se está usando mucho en algunos países en Estados Unidos. Por ejemplo, hacer especies de campaña evangelística o correos masivos de evangelismo, que son ideas que no nos cuesta mucho hacer y que le ha resultado a algunas personas y que podemos nosotros también aplicarlas. Exacto. Hay que buscar ahí que otras alternativas o metodologías o estrategias se encuentran en otros lugares y traerlas sin duda para no perder de vista la misión que tenemos y hacerla, aplicarla. Yo te reconozco que en eventos masivos no participo tanto. Sin embargo, me gusta visitar. Me gusta dentro de mi rubro salud, estar cercano, y ahí hay tanta oportunidad para entregar el mensaje, ¿no es cierto?, contarle de Jesús, de la tremenda paz que nos da Dios. Así que cada uno, lo importante, y le decimos a nuestros amigos, hacerlo tú de tu casa y de tu trabajo, de tus diferentes medios donde te desenvuelves, o los jóvenes en las escuelas, en sus clases, pueden buscar la manera de compartir. Mildred, llegando ya al final del programa,
¿Qué invitación haríamos a nuestros amigos de Nuevo Tiempo o un resumen general de lo que hemos hablado hoy día? Bueno, recién lo mencionaba y creo que nuevamente se lo digo a nuestros amigos en la casa. Cuán importante es que no perdamos de vista la testificación, la evangelización, que es contarle de Jesús a nuestros parientes, a nuestros amigos. No basta la idea no es solamente orar, estudiar la palabra, que está bien y es importante hacerlo, pero el Señor nos ha pedido otra patita, que es hacer, ¿no es cierto?, este trabajo misionero, contarle al resto de Jesús. Y los invitamos, los motivamos a que lo hagan ustedes en sus casas, lo hagan en su trabajo, donde quieran que estén, de distintos métodos. Nosotros hablamos acá con José diferentes formas, ¿no es cierto?, que los discípulos o nosotros podemos ver en las iglesias. De todas esas maneras, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y queremos comunicarlo, vale la pena y es de crecimiento espiritual para el que lo desarrolla y es de crecimiento, por supuesto, y de bendición para quien lo escucha. Queremos agradecerte, Mildred, por habernos acompañado, por tus palabras en torno al programa de hoy. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Muchas gracias a ti. A ustedes agradecerle por su preferencia. Recuerde que Dios quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos parte de esta testificación. Podemos hacer algo para que otros conozcan también acerca de Jesús. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Veremos pronto en más lecciones de la Biblia. Muchas gracias, Mildred. Gracias.